Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar review en profundidad sobre el aceite Meguin 0W40. Para quien no conozca la marca Meguin, comentar que es un fabricante alemán que pertenece al mismo grupo empresarial de Liquimoli, que seguro que sí que lo conocéis, y pese a que este fabricante es bastante desconocido, sobre todo aquí en España, porque creo que no hay ningún importador oficial, es un aceite que tiene unas características que me parecen más que interesantes. Bien, empezamos con la ficha de características técnicas. Nos indica que es un SAE 0W40, densidad 15 grados es una medida que me parece totalmente irrelevante. Viscosidad 40 grados sí que está un poco por encima de la media, a 81. Viscosidad 100 grados 14, entra dentro de lo normal, dentro de una viscosidad SAE 40. Luego, lo que es la viscosidad a 0 grados, por debajo de 0 grados, que es la que va a determinar si es un 0W, un 5W, un 10W, es muy parca la información que da. Simplemente nos dice que a menos 40 grados medido en MRV que da menos de 60.000. Vale, sí, yo sé que todo lo que dé menos de 60.000 es un 0W, pero dime el dato exacto. Bueno, se le perdona. Lo mismo pasa con la viscosidad a menos 35 grados en CFS. También nos dice que está por debajo de 6.200. Vale, sí, yo sé que lo que esté por debajo de 6.200 corresponde a un 0W, pero yo quiero que me des el dato. Luego la viscosidad, el índice de viscosidad 179, también dentro de lo normal. La viscosidad HTHS pues pasa como las medidas a temperatura bajo cero, que nos dice que es igual o superior a 3,5. Vale, es un SAE 40, de seguro es superior a 3,5. Esa información yo ya lo sé. Me hubiese gustado que me lo indicase expresamente, que siendo un SAE 40 con una viscosidad 100 grados a 14 posiblemente esté en torno a 3,6, 3,7, 3,8 también, muy probable, pero aquí nos dice igual a superior 3,5, pues bueno, no tenemos más datos. El punto de congelación, menos 48 grados, está bastante bien. Ya sabéis que conforme se acerca a 50 grados bajo cero, mejore su composición, pero ahora nos vamos a dar una sorpresa en el análisis de laboratorio. La pérdida por evaporación, un 10%, está dentro de lo normal. Hay algunas normas de fabricante que exigen que esté por encima de 13, con un 10% está súper bien. El punto de inflamación 230 grados, aquí no sé si se ha hecho con el crisol abierto o el crisol cerrado, de todas formas para mí no es un dato muy relevante. Y luego el TBN, que recordar que es la alcalinidad que tiene el aceite a la hora de lidiar con la suciedad y los ácidos formados en la quema de combustible, siendo una 3B4 como es este caso, un full SAP, si no tiene limitaciones en aditivos detergentes, ya que la ceniza y el azufre tienen un poco más de margen que por ejemplo una CaC3, pues indica que tiene un TBN de 10,5, que sí, está bien dentro de la media. Ahora vamos a pasar a la hoja MSDS. Bien, pasamos a la hoja MSDS y aquí sorpresón. CAS 157707-86-3 PAO. El fabricante nos indica que tiene un mínimo de 50 y un máximo de 70. Señores, esto es muy mucho. Daros cuenta que, por ejemplo, llevamos visto el Motul X Max, que llevaba en torno a un 20-25%. El móvil igual, el móvil 1, tanto la versión FS como la versión SP también de pago en torno a un 20 un 25%. Aquí estamos hablando que el fabricante indica entre 50 y un 70%. Aquí queda demostrado que no hace falta ser una marca súper reconocida para poder hacer un muy buen aceite. De los que llevamos visto es de la cantidad más alta que hay. Esto es un aceite que está un escalón por encima de la media. Y bueno, todavía hay algunas sorpresas más que os voy a adelantar más avanzado el vídeo. Bien, pues pasamos al análisis de laboratorio. Primeramente la viscosidad a 40 grados, que es un poco por encima de lo que indica la ficha técnica, no hay mayor problema. A 100 grados también es un poco superior. Dentro de los 0W40 que llevamos visto, es de los más viscosos. Los otros estaban en torno a 13 con algo, este está en 14,14. ¿Qué nos quiere decir esto? Porque, por ejemplo, si tenemos un pequeño consumo de aceite, posiblemente utilizando un aceite de esta viscosidad
viscosidad o este en concreto, podamos reducir un poco el consumo. El índice de viscosidad 171 es algo inferior a lo que indica la ficha técnica, pero vamos, tampoco hay mayor problema porque esto es un dato que se saca con la relación entre la viscosidad a 40 grados y la viscosidad a 100 grados, y como es distinta a la que da la ficha técnica, pues lógicamente el índice de viscosidad también es distinto. En cuanto al TBN, que es la alcalinidad que tiene el aceite, la capacidad que tiene a la hora de lidiar con la suciedad y sobre todo con los ácidos formados en la quema de combustible, está en 10,35, un poco superior a lo que nos indica la ficha técnica. Y el TAN, que es la acidez que trae de por sí el aceite, tanto por la propia base como por el paquete de aditivos, en este caso 1,52 es relativamente bajo. Para tratarse de un full SAPS A3B4 es relativamente bajo. Luego la concentración de cenizas 1,35, entra dentro de las tolerancias ACA3B4 que impone un límite según la norma que salió en el 2016 de hasta 1,6, todavía hay margen. Aquí un dato importante que sí es bastante sorprendente, el punto de congelación de 60 grados bajo cero. ¿Qué nos indica esto? Pues como hemos visto en la hoja MSDS, una alta concentración de PAO. El punto de inflamación 237, también al principio a mí es un dato que no me dice mucho, y ya lo que es el bombeo no han hecho las pruebas, la evaporación NOAC tampoco han hecho las pruebas, pero hemos de suponer que está en torno a los 10, en torno al 10% que indica la ficha técnica. Y el azufre 0,315, este sí es elevado, pero bueno, viendo también el paquete de aditivos que es bastante graso, es normal que el azufre sea un poco alto. Pasamos al tema de los aditivos. En primera instancia el molibdeno, que es un modificador de fricción, indica que tiene 104, es bastante alto. Recordad, estos son partes por millón, son cantidades ínfimas. Luego el paquete de aditivos ZDDP, fósforo 905, zinc 1235, también bastante alto. Bario no lleva, como la gran mayoría de aceites, se utiliza muy poquito. El boro 47, ¿qué hace esta función del boro? En este caso está haciendo de dispersante sin ceniza. El magnesio lleva una cantidad homeopática de 12, que es detergente, y el calcio, que es el que más se utiliza, pues sí que lleva una alta concentración. 3.469 partes por millón, que posiblemente debido a tan alta concentración de calcio sea así que el azufre también sea relativamente alto. Wolframio o tungsteno no lleva, titanio tampoco lleva, y el parámetro de oxidación de 13,9 indica que no lleva éster. Esta formulación está basada principalmente en PAO, que recordad que pertenece al grupo base 4. Ahora un detalle que quiero comentar que es bastante importante. Este aceite, que sí que cumple oficialmente con ACEA A3B4, es un API SM. ¿Qué quiere decir? Esta norma API SM no es la última. Recordad que la última es API SN, más reciente todavía SN Plus y SN-RC. Otro dato a tener en cuenta, que Mewin en este aceite en concreto, en 0W40, no homologa de manera oficial ninguna marca de fabricante, ni de BMW, ni de BAG, ni PSA, ni Opel, ni Porsche, ni nada. He puesto un asterisco en las recomendaciones que la propia Mewin indica, pero esto no son homologaciones oficiales. Recomienda que se puede utilizar, por ejemplo, en donde se requiera BMW LL98, Mercedes-Benz 2293, Ford 937, Opel gasolina la LLB 025, Porsche A40, Volkswagen también la 502 y la 505. Si te gusta además darle zapatilla, darle cera, este aceite te va estupendo, es de lo mejor que puedes poner, sobre todo relación calidad-precio. Hablamos del precio. ¿Qué cuesta este aceite que tiene una concentración del 70% de PAO? 32 euricos. 32 euricos vale este aceite en Alemania. ¿Cómo han conseguido este preciazo? Porque es un preciazo.
y han abaratado costes en todo lo que a normas de fabricante que ya comenté en un vídeo anterior, que para mí esos son adornos y maquillaje. No han pagado a ninguna marca, ni Grupo Bach, ni Mercedes, ni Renault, ni ninguna, ni PSA, ni Fiat. Se han ahorrado todo ese dinero. Por eso lo recomiendo. Si tienes un motor de la antigua escuela, también, tanto si es gasolina como si es diésel. Si tienes un motor diésel también de la antigua escuela, anterior al 2010, y no lleva sistema de tratamiento de gases, esta opción también te es muy válida. Y como he dicho, este precio vale 32 euros. Lo que sí, hay que pillarlo en Alemania, en Amazon. Los gastos de envío están en torno a 15-20 euros, pero merece la pena, aun pagando los gastos de envío, merece la pena. Daros cuenta que los anteriores 0W40 que hemos visto antes, de Motul y de móvil, están rondando un 20-25%, siendo optimistas, de concentración de pago. Entonces, vamos, esto yo lo pondría, si yo tengo un coche antiguo que además me gusta darle zapatillas, incluso si te consume un poquito de aceite, ya sabes que con este posiblemente reduzca el consumo. Es una opción más que acertada. Si lo vais a pedir, te va a costar lo mismo si lo buscas tú como si vas a picar aquí al enlace de abajo. Esto parece teletienda, pero nada. Mira, yo te pongo el enlace, te lo digo porque varios amigos míos ya lo han comprado y ya lo llevan. Te voy a poner el enlace abajo. Si para amortizar gastos de envío, pilla dos garrafas, y así tienes para rellenar el año que viene, para hacer dos cambios, o por si tienes que rellenar, y así amortizas gastos de envío. Te va a costar lo mismo. Y nada, hasta aquí el final del vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya sorprendido con un aceite de una marca que seguro que hasta este vídeo no conocíais. Le pega un poco así con el pene en la cara a muchas otras marcas muy conocidas, y sobre todo en precio, que es imbatible. Nada, dale like al vídeo si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado. Si quieres seguir conociendo aceites de gran calidad a preciazos, pues suscríbete al canal, que voy a seguir una serie de vídeos. Sobre todo me voy a centrar por ahora en los 0W40. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme, un saludo.